pOH, ¿sí? ¿Alguien tiene ideas o noción de lo que es el pH de una solución o de un medio determinado? ¿No? No, profe. Por lo menos saben que hay un pH ácido y que hay un pH neutro y un pH alcalino. ¿Sí? No, profe. Sí se suele escuchar, profe. Se suele escuchar. Bueno, muy bien. Podemos escucharlo. Ahora, empecemos entonces lo que el término pH significa potencial hidrógeno, ¿sí? O en todo caso significa la cantidad de hidrógenos que tiene una solución. ¿Por qué es tan importante la cantidad de hidrógenos que tiene una solución? Porque eso determina el carácter de un medio determinado. Y ese carácter de ese medio determinado es indispensable para todas las funciones biológicas. Entonces, el pH, dentro de un ratito vamos a entender mejor, es un parámetro que se utiliza para medir el grado de acidez, de alcalinidad o basicidad que tiene una sustancia determinada. Y eso es muy importante para todos los procesos químicos y biológicos. Bueno, les doy un ejemplo. La saliva tiene un pH de 6.8. ¿Qué significa que tenga un pH de 6.8? Que en la saliva la cantidad de protones y de OH están más o menos equilibrados, más o menos igual. Por eso que tiene un pH de 6.8. El pH 7 significa que en un medio determinado hay iguales cantidades de protones y de OH. Y en este caso, en la saliva hay, por decirlo así, 99 protones y hay 101 OH. Está muy próximo al equilibrio. Cuando hay 100 protones y 100 OH, se dice que el pH es neutro o 7. Bueno, muy bien. ¿Por qué es importante que la saliva tenga un pH de 6.8 o prácticamente neutro? Porque en la saliva hay una enzima que se llama amilasa salival o tialina. A lo mejor un poquito más adelante le van a escuchar en biología o en fisiología un poco más adelante. Esa amilasa salival, amilasa, desdobla el almidón que está en los alimentos. Las enzimas son proteínas y las proteínas están unidas entre sí o se estabilizan por puentes de hidrógeno, que ya nosotros vimos anteriormente. Si yo cambio la cantidad de protones que hay en el medio, existe la probabilidad que en esa proteína se modifique sus puentes de hidrógeno. Si se modifican los puentes de hidrógeno, la proteína va a perder su forma. Y cuando la proteína pierde su forma, pierde su función. Por lo tanto, el pH es indispensable para que la amilasa salival pueda realizar su actividad en la boca. Les doy otro ejemplo. En el estómago, el pH es 2. Imagínense, hay altísimas concentraciones de protones y pequeñas cantidades, en comparación con la cantidad de OH, hay pequeñísima cantidad de OH. Por eso que el pH es 2. En esas condiciones, la amilasa salival que llegó con el alimento ya no va a poder cumplir con su actividad. ¿Por qué? Porque se van a romper los puentes de hidrógeno, la amilasa va a perder su forma y por lo tanto va a perder su función. Un ejemplo, ¿qué es lo que le pasó a la amilasa? Se desnaturalizó. La pérdida de la estructura de una proteína se llama desnaturalización. Les doy otro ejemplo. La leche tiene un pH 6.5, 6.4, 6.3, casi neutro, ligeramente ácido 6.
Si yo le coloco una gota de limón a la leche, aumenté el número de protones. Modifiqué el pH porque ahora hay más protones. Por lo tanto, está más ácido el pH de la leche. ¿Qué le pasa a las proteínas de la leche? Coagulan. Perdieron su forma. Y al perder su forma, esas proteínas pierden su función. Otro ejemplo de un agente desnaturalizante es el calor, ¿verdad? Ya sabemos que el calor también hace que las proteínas pierdan su forma. Por lo tanto, el pH es muy importante para los procesos biológicos. Cada compartimiento de nuestro cuerpo, cada compartimiento, el citosol, el líquido intersticial, la sangre, en el interior de las mitocondrias, en la saliva, en el estómago, en el intestino, en la orina, en el ojo, en los líquidos del tracto genital. Todos los compartimientos tienen un pH determinado. En este pH, las proteínas que están allí son capaces de cumplir su función. Por lo tanto, el pH, que es el medio que determina la cantidad de protones y de OH, es crucial para los procesos biológicos. Este es un ejemplo que yo puse acá. La sangre tiene un pH de 7.35 a 7.45. Por debajo de 7.35 se habla de acidosis y por encima de 7.45 se habla de alcalosis. En ambos extremos se pueden producir efectos adversos en la salud de un individuo e inclusive puede atentar contra su vida. Por lo tanto, las funciones vitales dependen del pH del medio. Otro ejemplo es que si se modifica el pH de un alimento determinado, puede ser fácilmente atacado por bacterias. ¿Y qué hacen las bacterias? Descomponen el alimento y por lo tanto aparece un proceso que se llama putrefacción. Esa es la importancia del pH. Entonces, podemos decir que el pH, ¿verdad?, es un parámetro que nos permite saber cuántos protones hay en una solución o cuántos OH hay en una solución. Y la concentración de los protones y de los OH determinan las funciones vitales. Entonces, nosotros tenemos a partir de ese dato dos parámetros. El pH, que va a determinar la cantidad de protones, y el pOH, que va a determinar la cantidad de OH. ¿Cómo le definimos al pH? Desde el punto de vista teórico, dijimos que desde el punto de vista biológico, determina el grado de acidez o de alcalinidad que tiene una solución. Pero desde el punto de vista teórico, el pH se define como el logaritmo en base 10 de signo cambiado de la concentración de protones que hay en una solución. Esta molécula que está acá se llama ion hidronio. Dentro de un ratito vamos a ver que cuando una sustancia está en agua, el agua acepta los protones que liberó el ácido y se convierte en el ion hidronio. Por eso es lo mismo decir que es igual al logaritmo en base 10 de la concentración de protones que la concentración de hidronios. Sin embargo, el pOH es exactamente igual. La única diferencia que es el logaritmo de signo cambiado en base 10 de la concentración de OH que tiene una solución. Según la escala de pH,
Hay un equilibrio entre pH y pOH y la sumatoria de estos parámetros es igual a 14. Repasando de vuelta, pH es igual a la concentración de protones que están presentes en una sustancia. Y pOH es la concentración de hidroxilos que hay en una sustancia. Habíamos dicho que cuando una sustancia está en agua, una sustancia está en una solución acuosa, el agua es capaz de aceptar el protón. Y al aceptar el protón se convierte en H3O y este H3O se denomina ion hidronio. El agua también puede comportarse de diferentes formas dependiendo si están frente a un ácido o si están frente a una base. El agua es una molécula anfótera. Anfótera, que significa anfo, doble, comportamiento. ¿Qué significa eso? Que cuando está en presencia de un ácido, el agua va a actuar como una base. Y cuando está en presencia de una base, el agua va a actuar como un ácido. Eso significa que sea anfótero. Tiene doble comportamiento. Continuamos un poquito. Existe una escala de pH que va del 0 al 14. Si el pH es inferior a 7, se habla que el medio tiene pH ácido. Si el valor del pH es 7, se dice que el medio es neutro. Y si el pH es superior a 7, se dice que el medio es alcalino. Todos los líquidos que conocemos tienen un pH determinado. Por ejemplo, ¿verdad? Acá van a ver el jugo de limón o el jugo de naranja puede tener un pH de 2, ¿verdad? De 2 a 3 aproximadamente. ¿Verdad? La lluvia ácida en la atmósfera existen ácido sulfídrico y el ácido sulfídrico reacciona con el vapor de agua y se convierte en ácido sulfúrico y eso genera la famosa lluvia ácida, que puede tener un pH entre 4 a 4.5. Acá, por ejemplo, encontramos que la leche tiene un pH de 6, 6.5 aproximadamente. El agua pura tiene un pH de 7. El agua de mar tiene un pH de 8 porque tiene concentraciones de sales. El huevo también es ligeramente alcalino. El bicarbonato tiene un pH de 9. La leche de magnesia, que es hidróxido de magnesio, tiene un pH de 10. El amoníaco, que tiene un pH de 11. El agua jabonosa tiene un pH de 12. Los blanqueadores tienen un pH de 13. Y el limpiador que se usa para desagües tiene un pH de 14. O hidróxido de potasio, que es la famosa soda cáustica. ¿Sí? La famosa soda cáustica, que es hidróxido de potasio, tiene un pH de 14. Bueno, entonces, no nos olvidemos que todos los líquidos tienen un pH determinado porque está compuesto de un equilibrio entre la cantidad de protones y la cantidad de OH que hay en su interior. Esto es para ver un poquito mejor, verán la escala de pH de la sustancia, el ácido clorhídrico que se llama ácido muriático, que también se usa para destrancar cañería, y el ácido de las baterías tiende a tener un pH de 1, el jugo de limón tiene un pH de 2, la Coca-Cola tiene ácido ortofosfórico, y el vinagre tiene un pH de 2 a 3, es súper ácido, porque tiene ácido ortofosfórico. Y el fósforo tiende a neutralizarse con hidróxido de calcio. ¿Y dónde se encuentra el calcio? El
hueso y en los dientes. Entonces el consumo de Coca-Cola produce descalcificación y a largo plazo produce osteoporosis. El vino y la cerveza tienen un pH entre 4 a 5 aproximadamente. La banana y el tomate es ligeramente ácido. El café negro también es ácido. La orina humana tiene un pH entre 5 a 6. La leche, el agua de lluvia tiene un pH que va de 6 a 7, 6.8, dijimos hace rato. El agua destilada tiene un pH neutro. El agua de mar tiene pH 8 y acá aparecen los famosos agua pH 8, ¿verdad? Y bueno, lo único que está significando el término que pH 8, que tiene una concentración en sales similar al agua de mar. Entonces, el agua pH 8 es un agua enriquecido en electrolitos. Te va a permitir reponer más rápido la pérdida de electrolitos por el sudor. Por lo tanto, el agua pH 8 es óptimo para el verano o es óptimo para hacer actividades físicas. La pasta dental tiene un pH de 9.5 a 10 aproximadamente y el hidróxido de potasio que dijimos que la famosa soda cáustica tiene un pH entre 13 a 8. Todos los fuertemente ácidos y los fuertemente básicos son extremadamente corrosivos. ¿Hay una forma para medir el pH? ¿Cómo yo puedo saber qué pH tiene un líquido determinado? Y hay un instrumento que se usa para medir el pH. La forma más simple para medir el pH es mediante el papel indicador de pH, que es este papelito que están aquí. Así mismo te lo venden en la misma presentación. Se coloca en el interior del líquido cuyo pH se quiere medir y luego se va comparando qué colores obtuvimos aquí y se compara con esta tabla. Se coloca encima del color que le es parecido, fíjense, este es igual a este es igual a este y este. Por lo tanto, esta tira indica aproximadamente pH 1. Y hay un equipo más sofisticado que se llama pHímetro. El pHímetro tiene un electrodo acá, finito, que se coloca en el interior del líquido cuyo pH se quiere medir y acá en la pantalla ya aparece de forma automática el pH determinado. Esto es viendo un poquito mejor el famoso pHímetro que se usa en laboratorio para medir el pH. Todos nuestros alimentos tienen un pH determinado y es muy importante conocer el pH de los alimentos porque eso nos hace evitar ciertas enfermedades. Hay un modismo en las dietas, las famosas dietas alcalinas. Seguramente ya habrán leído por ahí en internet o ya habrán visto las famosas dietas alcalinas que son las dietas protectoras. Mientras que las dietas ácidas son dietas que generalmente producen descalcificación, producen osteoporosis y en algunos casos se dice que la dieta ácida, muy rica en ácidos, produce cáncer. Y es toda tipo una ciencia así, un modismo en dieta. ¿Ah? Pero es solo un modismo. Nunca una dieta de moda va a ser igual a la dieta equilibrada, que es la que se establece con parámetros determinados en porcentajes de carbohidratos, lípidos y proteínas, que es la que ustedes van a andar con la profesora de nutrición. Un ejemplo, ¿verdad?, de pH es que, por ejemplo, el repollo morado, el color rojo del repollo morado, se debe a una sustancia que se llama antocianina. Antocianina es estable a pH menores de 6.5. Si yo por X motivo agarro mi repollo morado y lavo con una solución jabonosa, ¿qué le voy a hacer? Voy a cambiarle el pH a la antocianina. ¿Y qué le va a pasar? Va a perder el color morado y mi repollo va a transparentar. Pero ¿qué sucede? Que la antocianina
Es la sustancia antioxidante más importante que previene cánceres en el repollo morado. Si yo por X motivo cometo el error de lavar mi repollo morado con agua jabonosa, voy a perder al componente más importante, que son las antocianinas. Eso es solamente para indicar que el pH es muy importante para mantener la propiedad de una sustancia que es componente de un alimento en particular. Eso es lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Por otro lado, si yo conozco el pH de un alimento, puedo determinar cuál alimento es útil para un tipo de dieta determinada. Les doy un ejemplo. ¿Qué tal si mi paciente tuviera úlcera o tuviera gastritis? En esas condiciones, el aumento de protones produce lesión en la mucosa gástrica y lo que hace es inflamar más todavía la mucosa gástrica. Al conocer el pH de los alimentos, yo voy a evitar todos los alimentos ácidos para ese paciente, porque si yo le doy alimentos ácidos, él va a inflamar más todavía la mucosa de su estómago y yo voy a empeorar la gastritis. Al contrario, le voy a dar alimentos alcalinos y estos alimentos alcalinos le van a ayudar a neutralizar el exceso de protones y le voy a proteger su mucosa gástrica. Este es el famoso papel de tornasol que se usaba anteriormente para medir el pH de una solución. Ahora ya no se usa más, se usa ese otro papel indicador que está aquí, que que se llama papel universal. El pHímetro, esta versión más pequeñita, que utilizan los diabéticos para determinar el pH de su sangre. En la etapa avanzada de la diabetes se produce excesiva cantidad de ácido y eso produce cetoacidosis. Y la cetoacidosis atenta contra la vida del paciente diabético. Muy bien. ¿Cómo es que llegó a surgir el término ácido o base o ácido y alcalino? Eso tiene sus antecedentes. Antes de que empezara la primera teoría, lo único que se sabía era que los ácidos, todas las sustancias que eran ácidas, tenían un sabor agrio. ¿Y qué más se sabía? Que si se usaba el papel de tornasol, que ya tiene más de 200 años, este papel hacía virar, que era de color azulcito, viraba a rojo. Un azulcito pálido, un celestecito, se volvía azul intenso. ¿Y qué más se sabía? Que si se colocaba un ácido en presencia de una base, se obtenía una sal y agua. Además, que si colocábamos un ácido con el hidrógeno, con algunos metales como el hierro o el zinc, burbujeaba en la superficie hidrógeno. Eso era todo lo que se sabía. Que si una sustancia era básica, era amarga, era resbaladiza al tacto, untuosa al tacto, y que si le colocábamos el papel de tornasol se volvía azul intenso. Bueno, dijeron los estudiosos de desarrollo. Hay que definir ácido y base de una manera más correcta. Demasiado ambiguo por esto. Yo no le puedo decir ácido a toda la sustancia agrio y base no le puedo decir a toda sustancia que tiene sabor amargo. Entonces empezaron las primeras teorías. Y el primero que decidió definir correctamente el término ácido y base fue Arrhenius. En 1800, imagínense, hace 200 años atrás. Entonces, ¿qué dijo Arrhenius? Arrhenius dijo que ácido es toda sustancia capaz de ceder un protón. Entonces, cualquier sustancia que tenga un protón y que sea capaz de dar ese protón, va a ser un ácido. Sencillita su definición. Ácido, toda sustancia capaz de ceder un protón. Base va a ser toda sustancia capaz de ceder un OH. Entonces, los hidróxidos que tenían OH dentro de su estructura eran capaces de ceder un OH, por lo tanto va a ser aquella
porque el hidróxido tenía sabor amargo, era un poco alto, y cuando se colocaba en presencia del papel de tornasol se volvía azulito. Entonces, Arrhenius define ácido, toda sustancia capaz de ceder un protón, base, toda sustancia capaz de ceder un OH. No se enrolló, sencillito. Cuando una base se une con un ácido, se forma una sal. La formación de la sal, más agua como producto, se conoce como neutralización. Entonces, la neutralización consiste en hacer reaccionar a un ácido con una base o viceversa para generar sal y agua. Y de esa forma anulábamos el efecto del ácido o anulábamos el efecto de la base. Recién dijimos, si mi paciente tiene úlcera, le voy a dar alimentos alcalinos para que neutralice su ácido y de esa manera se evite el daño en la mucosa gástrica. Y hay dietas gastroprotectoras. Esas dietas gastroprotectoras disminuyen la cantidad de ácido clorhídrico. Muy bien. ¿Qué es la neutralización? Es bloquear el efecto de un ácido o de una base poniéndolos ambos en contacto para generar una sal y agua. Eso es lo que se conocía en aquel entonces. Y habíamos dicho que el agua, cuando está en presencia de un ácido, acepta un protón y se convierte en H3O. Y esta molécula de H3O se llama ion hidróneo. Muy bien. Teoría número 2. Aparecen otros genios. Y estos genios se llaman Bronsted y Lowry. Y Bronsted y Lowry le dicen a Arrhenius, cierto con lo que decís, pero se puede mejorar un poquito la definición. Medio floja es tu definición, le dice al tipo, y el tipo pobrecito se picha demasiado. Bueno, no es cierto, ¿verdad? Porque estaban en diferentes épocas. Pero Bronsted y Lowry, que se creían un poquito más, definieron los términos ácido y base de otra forma. Y Bronsted dijo, estoy de acuerdo contigo, Arrhenius. Ácido es toda sustancia que cuando está en agua, ahí incorpora el término diferente. Cuando está en agua, puede ceder un protón. Por lo tanto, base va a ser aquella sustancia que acepta el protón. Fíjense lo que dice Bronsted y Lowry de ácido y base. Micrófono abierto, quiero que me atiendan. Ácido es toda sustancia que cuando está en agua cede un protón, y base es toda sustancia que acepta ese protón. Micrófono abierto. ¿Qué es ácido según Bronsted y Lowry? Janina. ¿Qué le dijo Bronsted y Lowry a Arrhenius? El que cede un protón. Bueno, muy bien. Ácido es toda sustancia que cede un protón. Muy bien. Pero ¿cuál es la condición? ¿Quién me respondió? Kevin. ¿Quién me respondió? Juan. Juan. Bueno, muy bien. Pero ¿cuál es la condición crucial, Juan, para que el ácido ceda su protón? ¿En qué medio tiene que estar? En agua. En agua. Sí o sí tiene que estar en agua, porque si no está en agua, él no va a ceder su protón. Y así mismo es. Si yo tengo una botella de ácido clorhídrico, voy a tener ácido clorhídrico como tal. No voy a tener cloro y protón. Tiene que estar en agua para que el ácido clorhídrico ceda su protón. Muy bien. Ya está la definición, Juan, perfecta de ácido. Ácido es toda sustancia que cuando está en agua cede el protón.
Muy bien. ¿Qué dijo del agua? ¿Qué le pasó al agua en esta reacción? ¿Qué le pasó? ¿Recibía protones? Aceptó el protón que dio el ácido. Acá tenía 2 protones nomás y miro yo acá en la segunda reacción y ya veo que el agua ya tiene un protón. Entonces, él aceptó un protón. Y toda sustancia que acepta un protón, ¿qué es? ¿Vale? ¿Anión? ¿Eh? Un cation. No estamos hablando ni de anión ni de cation. Estamos hablando solamente de 2 términos, ácido y base. Ah, un base. Base, muy bien. Entonces, fíjense, toda sustancia que cuando está en agua cede un protón se llama ácido. Y toda sustancia que recibe el protón se llama base. ¿Quedó claro? Sí, profe. Toda sustancia que acepta el protón, ¿qué es? Ácido. ¿Eh? No, base. Base, muy bien. ¿Y toda sustancia que cede el protón, qué es? Ácido. Ácido, muy bien. ¿Y cuál es la condición para que se dé la donación del protón? ¿Tiene que estar en agua? Que tiene que estar en agua. Excelente. Muy bien. Entonces ya aprendimos la definición. Ácido, toda sustancia que cede un protón, y base, toda sustancia que acepta el protón. Solamente que para que la reacción ocurra, tiene que estar en un medio acuoso. Bueno, muy bien. Me restan 30 segundos. ¿Volvemos a entrar? Bueno, profe. Dale, profesor.